Capítulo 4. A veces, la bandera de la victoria y la bandera blanca son solo pedazos de papel. Pero al día siguiente, algo se sintió raro. El estado de ánimo cambiaba constantemente a favor de Tama-chan, y el acoso de Kon no parecía estar disminuyendo gradualmente. Ya no pateaba el escritorio de Tama-chan ni hacía pequeñas cosas como romper sus bolígrafos y lápices mecánicos. Pero el grupo de Kon no todavía la estaba hablando mal a sus espaldas. Y había algo más. Lo que decían de ella me estaba poniendo ansioso. Normalmente, ridiculizarían su fuerza interior y atacarían su personalidad. Dirían cosas como se hace la desentendida o ella solo piensa en sí misma o ella es tan violenta. Quizás mencionarían el momento en que apartó la mano de Konno. Pero ese día, durante el almuerzo, decían algo diferente. ¿Quién se cree que es? Una especie de heroína trágica. Ella es una verdadera puta, está engañando a esos tipos. Al principio, no entendí lo que querían decir. Pero después de un segundo, me di cuenta. Y sí. Tenía razón, entonces estábamos en problemas. Decidí hablar con Misusaba después de la escuela. Misusaba. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dijo, haciendo girar un grueso portaminas en su mano. ¿Puedo hablar contigo? Le indiqué que me siguiera. No podíamos hablar de eso exactamente en clase. Él asintió, sin parecer especialmente sospechoso, y me siguió hasta las escaleras. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad. Bajé la voz y le dije lo que había oído durante el almuerzo. Le conté cómo habían cambiado los chismes y cómo la llamaban, heroína trágica y perra. Él frunció el ceño y golpeó el suelo con la punta de su zapatilla. Supongo que fuimos, algo estúpidos. Asentí. Mis propias preocupaciones coincidían con lo que acababa de decir Misusaba. En otras palabras. Supongo que alguien nos vio a los 4 en el restaurante el día de ayer. Probablemente sucedió antes de que llegara Mimimi, cuando solo estábamos Tama-chan, Misusaba, Takei y yo. Konno o una de su grupo nos habían visto. Misusaba asintió. Probablemente. Si lo piensas, parecería que 3 tipos la estaban protegiendo. Erika no estaría feliz con eso, y ahora aquí estamos. Sí. No importa cómo se mire, ir a ese lugar cerca de la escuela era arriesgado. Los chicos de nuestra clase van allí todo el tiempo. Maldita sea, nos emocionamos demasiado porque nuestro plan estaba funcionando. Misusaba se mordió el labio con pesar. Él estaba en lo correcto. Inami incluso había advertido a Nakamura y a Izumi que vigilaran a dónde iban juntos los fines de semana. Obviamente, un restaurante cerca de la escuela estaría fuera de discusión. Ambos nos quedamos en silencio por un rato. Parte de nuestra estrategia para ayudar a Tama-chan había fracasado. Justo cuando su situación estaba mejorando, desencadenamos la fuente de todos los problemas, y ahora estábamos retrocediendo. Sin embargo, no tenía sentido deprimirse por eso. Centrándonos en nuestros próximos pasos, le dije a Misusaba lo que estaba pensando. Existe la posibilidad de que el acoso de Konno se intensifique debido a esto, ¿no es así? Él frunció el ceño. Definitivamente. Konno odia esas cosas, y es peor porque Takei y yo estuvimos allí. Porque eres parte de un grupo que es amigo de ella. Sí, dijo Misusaba, apoyándose contra la pared. Bueno, al menos Chuyi no estaba allí. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras imaginaba ese escenario. Puedo imaginar lo malo que habría sido. Ver al chico que le gustaba ayudando a la chica que odiaba la habría enfurecido. Probablemente también se habría desahogado con Tama-chan. La reacción sería una locura. Misusaba se humedeció los labios, luciendo menos tranquilo y frío de lo habitual. Pero la situación aún apesta. De ahora en adelante. Probablemente debamos prestar más atención a los ataques de Erika que al estado de ánimo de la clase. Asentí con la cabeza. Tienes razón, ella ha tenido cuidado en no hacer nada destacable. Pero ahora que la hemos hecho enojar, podría comenzar a hacer cosas más dramáticas. Misusaba asintió. Tratemos de mantener a alguien con Tama-chan en todo momento. Mimimi y Inami ya están haciendo eso, pero nosotros también podemos ayudar. Entendido. Y cuando Mimimi y Inami estén con ella, será mejor que vigilemos sus cosas. Cierto. No sabemos qué podría hacer. Ouka. Habiendo acordado un plan, regresamos al salón de clases. Si la situación se estaba deteriorando, actuaríamos rápido y haríamos todo lo posible. Como de costumbre, hablar de ello con otra persona sacó a relucir ideas que yo no habría tenido por mi cuenta.
Si damos un paso a la vez hacia nuestro objetivo, deberíamos poder lograrlo eventualmente, tal como lo habíamos hecho con el estado de ánimo de la clase. Estaba reflexionando sobre esto mientras caminábamos. Pero unos minutos después, la ominosa nube estaba de regreso. Llegamos demasiado tarde. Asterisco asterisco asterisco. En el segundo en que entramos al salón de clases, sentí que algo andaba mal. Estaba extrañamente tranquilo, considerando que la escuela había terminado. Misusaba debe haberlo sentido también, porque se detuvo cerca de la puerta y miró a su alrededor. Finalmente, los dos nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Todos los ojos estaban puestos en un solo punto de la habitación. Tama-chan estaba sentada entre Inami y Mimimi, temblando. Misusaba y yo nos miramos. No sabíamos qué había sucedido, pero sabíamos que era grave. La casi invencible Tama-chan parecía débil y rota. Algo estaba terriblemente mal. Mientras miraba a Tama-chan, Misusaba caminó silenciosamente hacia Nakamura y Takei, probablemente para preguntarles cuál era el daño. Lo seguí. ¿Qué está pasando?, Misusaba le susurró a Nakamura. No estoy seguro, susurró Nakamura en respuesta. ¿No lo sabes?, preguntó Misusaba. Nakamura frunció el ceño. Realmente no lo sé. Algo sobre su amuleto. Tan pronto como lo dijo, un mal presentimiento me atravesó. De inmediato, mi mente se centró en una posibilidad. Un amuleto. Tama-chan con la cabeza agachada. Erika Konno, más enojada que nunca. De ninguna manera. Corrí hacia Tama-chan. Todos me miraron porque eso no era exactamente lo que se podía hacer. Pero no me importaba. Caminé hasta Tama-chan y ahí fue cuando lo vi. Ella estaba sentada allí con Inami y Mimimi tratando de calmarla, agarrando al personaje a rayas que parecía una antigua escultura de arcilla antigua. Su espalda estaba desgarrada. Me quedé allí aturdido y sin palabras. Lo siento mucho. Este fue un regalo tuyo, Minmi, dijo Tama-chan con una voz temblorosa, todavía mirando hacia abajo. Mimimi sonrió tranquilizadoramente y se frotó la espalda. ¿De qué estás hablando? No hiciste nada. Solo compraremos otro, de acuerdo. Pero, nos diste uno a todos esa vez. No te preocupes por eso. Todos volveremos a tener unos iguales. Bien. Las alegres palabras de Mimimi no parecían llegar a Tama-chan. Ella trazaba la tela desgarrada una y otra vez con su dedo, como si estuviera imprimiendo su horrible pesar. También estaba seguro de que el amuleto significaba mucho para ella. Detrás de su fachada, Mimimi tenía que saber lo que Tama-chan estaba tratando de decir. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto, así que todo lo que podía hacer era tratar de calmarla un poco. Lo siento mucho, Minmi. Tama-chan seguía disculpándose con Mimimi, a pesar de que no había hecho nada malo. Pero ese regalo único que había recibido de Mimimi había sido dañado. Lo siento mucho. Eso fue lo más honesto que pudo decir. Después de todo lo que había estado haciendo había sido proteger a Mimimi. Las miré a las dos, incapaz de hablar. Mi mirada se encontró con la de Tama-chan. Tomosaki. Sí, traté de responder lo más gentilmente posible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Konno y sus amigas todavía estaban en clase cuando lo encontré. Ella miró el amuleto. Ellas. Sí. Casi exploté y les grité. AHUH. Pero tú, Misusaba, Takei y Fuka-chan, todos ustedes estaban tratando de ayudarme. ¿Verdad? Sí. No quería deshacer todo nuestro trabajo, así que no dije nada. No lo hiciste. Eso debe haber sido difícil. Todo lo que pude hacer fue escuchar. Ella se mordió el labio con frustración y dejó escapar un suspiro estremecedor. Sin embargo, lo aguanté. Fue muy difícil, luego, como si se hubiera roto una presa, sus siguientes palabras abandonaron su boca como un lamento. Pero solo quiero huir. Apreté los dientes. Tama-chan había sido muy fuerte. Pero ahora incluso ella quería correr. Tama-chan se mantuvo fiel a su esencia, sin importar que, incluso cuando la reina de la clase Erika Konno la acosaba día tras día y sus compañeros la evitaban. Ella siempre se mantuvo firme sobre sus dos pies, perseverante y firme. Pero ahora esa misma Tama-chan quería huir. Si ella fuera la única afectada, habría podido soportarlo. Pero lo único que no pudo manejar fue el ataque a su amistad y la tristeza por la que su amiga estaba pasando por eso. Sentí que mi cabeza se calentaba, y la frustración y la ira estaban enrojeciendo mi visión.
Cuando miré alrededor del salón de clases, Konno no estaba a la vista, pero una de sus parásitos todavía estaba allí. No sabía si ella era la responsable, o si había observado, o si simplemente se había quedado allí. Fuera lo que fuera, probablemente había estado involucrada de alguna manera. En ese caso, respiré hondo y me preparé para apuntar. Fumilla. Al oír la voz tranquila y calmada detrás de mí, volví a mis sentidos. Es realmente la mejor idea. Cuando me di la vuelta, Misusaba estaba mirando alrededor del salón de clases, con el ceño fruncido. Lo siento. Gracias por detenerme. No hay problema. No hay pruebas y no podemos hacer nada aquí, así que... Sí. Contuve el aliento y miré a Tama-chan de nuevo. Tan pronto como lo hice, Inami, que había estado sentada a su lado, de repente se puso de pie con un silencio escalofriante. Mis ojos estaban pegados a ella. Estaba fija en algo lejano, su mirada era más aguda y fría de lo que jamás había visto antes. Ella no se saldrá con la suya. Esas 7 palabras fueron lo suficientemente fuertes para que Tama-chan, Mimimi y yo las escucháramos, y la furia aterradora detrás de ellas no podría haber estado más lejos de su personalidad como la heroína perfecta. «Aui», dijo Mimimi, obviamente sorprendida por este nuevo lado de Inami. Inami la ignoró. «Olvídalo», ella espetó. «¿Qué pasa?», preguntó Tama-chan, mirando a Inami con una pizca de miedo en sus ojos. «Estoy bien. Yo me ocuparé de esto», dijo rotundamente. Eso fue todo. Gradualmente, Aizumi, Takei y Nakamura se reunieron alrededor, y Inami volvió a su estado habitual. Ella y Mimimi explicaron lo que había sucedido. Mimimi había comprado amuletos a juego para todos, por lo que eran muy importantes y representaban cuánto se preocupaban el uno por el otro. Y luego la de Tama-chan había sido destruida. Mientras escuchaban, ellos se enojaban más y más. «Eso, es realmente malo», dijo Misusaba, luciendo inusualmente enojado. Erika fue demasiado lejos. Aizumi se mordió el labio y agarró el dobladillo de su falda con frustración. «Tama. Lamento no haber podido detenerlos», dijo Takei, ahogando su voz y mirando hacia abajo como si creyera que todo era culpa suya. ¿Qué demonios estaba pensando? Nakamura frunció el ceño y miró hacia la puerta del salón. «Gracias, chicos, lo siento». Tama-chan se secó las lágrimas y trató de poner una expresión más neutral. Su intento de un frente valiente solo nos hizo sentir peor. Aizumi miró fijamente el amuleto rasgado. «Hey, ¿sabes qué? He estado tejiendo últimamente. Puedo reparar una pequeña rotura como esta. Lo arreglaré». Ella hizo una señal de ok con los dedos. «Ok, gracias. ¿Podrías, por favor?» Tama-chan sonrió, aunque las lágrimas aún se acumulaban en sus ojos. «Por supuesto. Déjamelo a mí», dijo Aizumi alegremente, sentándose junto a Tama-chan y mirando el amuleto. Probablemente para llenar el silencio, ella comenzó a murmurar sobre cómo exactamente iba a arreglarlo. Misusaba la miró y luego le dio una mirada burlona en un intento de aligerar un poco el estado de ánimo. «¿Estás segura de que puedes manejar eso? ¿No eres un poco torpe?» «No hay problema. Incluso aprendí a hacer una funda de pañuelo hace poco», ella respondió con una voz fuerte y alegre. Misusaba se rió. «No es como el primer proyecto de tejido de un bebé». «Ah, mi secreto fue revelado». Ella miró a Misusaba. Su ida y vuelta fue bastante superficial, pero aún así logró aflojar un poco la tensión. «Por ahora, ¿deberíamos ir a casa?», preguntó Inami, apoyando su mano en el hombro de Tama-chan. «Sí, vamos», dijo Mimimi, sonriéndole a Tama-chan. «Sí, gracias». «Sí, vamos». Tama-chan se puso de pie lentamente. Misusaba miró, suspiró y luego dio una palmada en la espalda a Inami y Mimimi. «Está bien, señoritas, hoy se los dejo a ustedes dos». «Sí», intervine. Probablemente era mejor dejar a Tama-chan con ellas dos. Aizumi asintió con entusiasmo y todos las despedimos. Después de eso, todos los demás fueron a practicar y yo me dirigí a casa. Asterisco asterisco asterisco. Al día siguiente, antes de la clase, Misusaba y yo nos reunimos alrededor del escritorio de Mimimi para preguntarle cómo se veía Tama-chan después de que se fueron. Creo que fue una gran sorpresa para ella. «Nunca la había visto así antes», dijo abatida. Misusaba asintió. «No me sorprende». Realmente cruzaron la línea, en lugar de su tono suave habitual, la ira ensombreció sus palabras. «Parecía que se sentía mejor», yo pregunté. Mimimi ladeó la cabeza.
Cuando caminábamos a casa, ella sonreía y decía que estaba bien, pero sentí que estaba fingiendo. Miré hacia abajo. Tama-chan definitivamente estaba poniendo un frente fuerte para no lastimar más a mi Mimi. Tenía ese tipo de fuerza y amabilidad. Por ahora, estemos todos a su lado. Dado lo que pasó ayer, no sabemos qué harán, dijo Misusaba, mirando alrededor del salón. Konno y Tama-chan aún no habían llegado, pero el aire estaba más tenso que de costumbre. En ese momento, noté que Inami estaba hablando con Akiyame, como lo había estado haciendo toda la semana pasada. No sabía lo que estaba haciendo, pero después de lo que había sucedido el día anterior, era inusual que no hablara con nosotros. Todo el día protegimos a Tama-chan, y aparte de las minas señuelo de su lápiz mecánico, nada de lo suyo fue dañado al final del día. Y luego, después de la escuela, sucedió. Asterisco asterisco asterisco. Después de nuestra última clase del día, todos estaban charlando y disfrutando de su nueva libertad. Konno regresó al salón de clases desde el baño o algo así con un par de sus amigas, se acercó a su escritorio y se puso pálida. ¿Qué? ¿Qué demonios? La voz indignada de la reina resonó en el salón de clases, llamando la atención de todos. ¿Quién rompió estos? Su tono era extremadamente dominante. Esas 3 breves palabras fueron tan intensas que atravesaron la conversación casual. Konno estaba agarrando una caja de mina de lápiz mecánico en sus manos. En otras palabras, alguien había roto su liderazgo. No pude ver los detalles, pero a juzgar por su voz, la evidencia apuntaba a un ataque deliberado en lugar de un accidente. ¿Pero quién lo había hecho? Konno miró alrededor del salón de clases. Todos miraban en silencio para ver qué pasaba. Finalmente, sus ojos se posaron en una persona. Natsubayashi. Los ojos de Tama-chan se agrandaron con sorpresa, y se detuvo un momento mientras su mente trabajaba. Sé que su entrenamiento fue para agradecer el hecho de que no explotó de inmediato. Probablemente estaba buscando las palabras y el tono que no agravaran la situación. El aire era lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Pero no fue Tama-chan quien rompió el silencio. Era alguien en medio de la habitación. Genavi estuvo conmigo hasta hace un segundo. Otra chica de nivel superior. No fue la reina, sino la heroína perfecta. Inami. Konno se volteó lentamente hacia ella, acogiéndola. ¿Qué? ¿Por qué te involucras? Konno no trató de ocultar su enfado. Inami estaba sonriendo suavemente, pero sus ojos decían que no podía importarle menos. Porque puedo demostrar que no fue Genavi quien lo hizo. Eso es todo, dijo en un tono pausado. La reunión verbal alternaba entre frío por un lado y cálido pero extremadamente confiado por el otro. Quiero decir, ¿estás segura de que alguien hizo eso a propósito? Quizás simplemente se cayeron. Si pudieran salir del estuche y caer, entonces podrías tener razón. Cada vez que explotaban los fuegos artificiales, el ambiente en el aula se volvía más tenso. Con buena razón. Las dos esencialmente se habían mantenido fuera del territorio de la otra hasta este punto. Eran las dos figuras más importantes de la clase y compartían el primer puesto. Y ahora de repente se enfrentaban. De todos modos, no fue Genavi. Mucha gente la vio conmigo. Es así. Finalmente, Konno miró hacia otro lado, tal vez porque se había rendido, y suspiró de mal humor. Luego se volteó hacia el salón de clases, su mirada se arrastró sobre cada estudiante como una serpiente hasta que finalmente se detuvo. Esta vez, estaba mirando a Akiyame. Entonces debes haber sido tú. ¿Qué? Akiyame sonaba sorprendida y enojada al mismo tiempo. No te hagas la tonta. Estoy diciendo que tú lo hiciste. No, no lo hice. Entonces ¿quién? ¿Por qué me estás preguntando? No tengo idea. ¿Qué pasa con tu actitud? Konno frunció el ceño. ¿Por qué me estás acusando de algo sin ninguna prueba? Vamos. Akiyame sonaba vacilante y asustada, pero también como si estuviera tratando de prepararse para una pelea. Konno golpeó el suelo con enojo y miró con intimidación. Akiyame se encogió un poco sobre sí misma, pero no apartó la mirada. El enfrentamiento me pareció un poco antinatural. Por lo que había escuchado, Akiyame fue molestada más que nadie en el grupo de Konno. Ella era la que tenía que hacer los trabajos sucios. Ahora por alguna razón, a pesar de su miedo, ella estaba luchando duro contra Konno. Alguien debe estar respaldándola. Pruebas. ¿Qué se supone que significa eso? De todos modos, has estado actuando raro desde la semana pasada. Akiyame arqueó las cejas con sorpresa.
¿Qué quieres decir con raro? No te has llevado bien con nosotras. Has estado saliendo con otras personas, ¿no es así? Estoy seguro de que se refería a Inami. Después de todo, los dos estuvieron juntas toda la semana pasada. Sospeché que estaba tramando algo, pero nunca logré resolver el rompecabezas. Entonces hoy, Akiyame estaba tomando una postura más de lo habitual, casi como si tuviera refuerzos ahora. Además, había todo lo que yo había aprendido sobre su puesto por Misusaba. El plan de Inami se estaba enfocando en parte. No tengo idea de lo que estás hablando, Akiyame se estaba haciendo la tonta ahora. No estaba segura de la precisión con la que Inami predijo la situación actual. Pero si alguien estaba apoyando a Akiyame, definitivamente era ella. Lo que todavía no sabía era cómo, exactamente, o por qué. Dudo que hiciera algo tan infantil como que Akiyame rompiera las minas de Konno para vengarse. ¿Y qué? Quiero decir, puedo hacer lo que quiera, no, dijo Akiyame, mirando hacia abajo y sonando un poco asustada. Quizás al ver una oportunidad, Konno se rió burlonamente. Oh, puedes, No puedes soportar que te molesten, así que crees que te pasarás a su grupo. Y luego obtendrás tu estúpida venganza. Dios, ¿qué tan tonta puedes ser? Sí, puedo ver exactamente lo que estás haciendo, así que ten cuidado, ella tomó la ofensiva, dándole a Akiyame una sonrisa altiva y llena de odio. Akiyame miró en silencio a Konno por un momento. Pude ver el odio y la ira en sus ojos cuando pareció tomar una decisión. Ella le devolvió la sonrisa burlona a Konno. Tú eres la que parece una estúpida estudiante de preparatoria con esa prenda negra sin hombros que siempre usas. El aula se quedó en silencio. No pensé que la tensión pudiera empeorar, pero estaba equivocado. Aizumi se tapó la boca con ambas manos en completo estado de shock. Konno se abalanzó sobre Akiyame como si un interruptor acabara de activarse dentro de ella. ¿Qué acabas de decir? Su voz estaba llena de un tipo diferente de ira que antes. También pude verlo en su rostro, era algo así como una urgencia. Pero a pesar de que Akiyame miró hacia otro lado un par de veces, no se doblegó. Sus siguientes palabras fueron como un abanico que aumentaba las llamas que se debilitaban dentro de ella. Dije, cada vez que usas esa cosa sin hombros, te ves como una estúpida estudiante de preparatoria. Y, eres mala para ponerte pestañas. En este momento, se ven súper falsas, Akiyame señaló sus propios ojos. Será mejor que cierres la boca, Konno siseó, dando otro paso hacia Akiyame. Y luego ella saltó. Akiyame perdió el equilibrio y golpeó el escritorio detrás de ella con un ban. Los bolígrafos y lápices que estaban encima salieron volando. Ella se llevó la mano al ojo derecho y se arrodilló desde la cintura. Konno debe haber metido su dedo directamente en su ojo. Mierda. Konno titubeó por un segundo. Tal vez porque adivinó lo que había sucedido, ella balbuceó en pánico. Basado en su reacción, no pensé que tuviera la intención de lastimar a Akiyame. Tanto. Probablemente solo había reaccionado impulsivamente después de todo lo que dijo a Akiyame. ¿Estás bien?, preguntó una de las seguidoras de Konno, agachándose junto a Akiyame. Erika, eso fue demasiado. Ella lo dijo en voz baja, pero lo dijo claramente. Ese fue el detonante para que el estado de ánimo comenzara a cambiar. Fue muy sencillo. Hasta este punto, Konno había limitado sus acciones a cosas por las que nadie podía criticarla. Pero ella acababa de cruzar la línea. Recordé algo que Aizumi me había dicho sobre Konno. Erika era muy exigente con su ropa y maquillaje, eso es lo que había dicho. Akiyame había dirigido su ataque justo donde más le dolía. Me di cuenta de algo más. Nada enfurecía más a la orgullosa Konno que alguien a quien consideraba inferior a ella se burlara de ella por las cosas por las que era más sensible. No era de extrañar en absoluto se hubiera enfurecido. La pregunta era, ¿por qué alguien de tan bajo rango como Akiyame había podido golpear el punto más vulnerable de Erika? No era natural, pero totalmente posible si alguien más lo hubiera planeado todo para ella. Alguien como Inami, por ejemplo. Pensé en su misteriosa maniobra. ¿De qué habían estado hablando ella y Akiyame? Tal vez habían estado hablando mal de Erika para configurar la situación actual. ¿Y si Inami hubiera manipulado el estado de ánimo dentro de su pequeño grupo para ayudar a Akiyame a criticar la ropa y las pestañas postizas de Konno? Antes, Akiyame había estado sujeta al estado de ánimo del grupo de Konno, por lo que había aceptado los estándares de Konno al por mayor para lo que era genial y lo que no. Pero ahora Inami le había dado una perspectiva externa, un nuevo estado de ánimo, un nuevo estándar para juzgar.
Eso explicaría por qué fue capaz de criticar a Konno con tanta dureza. Pensé en lo que había debajo de la máscara de Inami. Sobre su malicia y la ansiedad que había tenido por ella recientemente. Si todo se había juntado en el incidente de hoy, entonces estaba seguro de que Inami había orquestado ese momento. Ella había atraído a Konno para que fuera demasiado lejos. Y la verdad era que ese momento estaba rebajando silenciosamente la opinión de la clase sobre Konno. Un murmullo circulaba por la clase y la gente la miraba de forma acusadora. Mika, Konno comenzó a dudar. Quizás estaba planeando disculparse, ella definitivamente tenía la culpa aquí. Y sí tenía un buen sentido para mantener el estado de ánimo favorable para ella, como dijo Misusaba, entonces disculparse en este punto era completamente posible. Además, todavía no tenía pruebas de que Akiyame hubiera roto siquiera las minas de su lápiz. Este fue todavía un caso de luchas internas. Probablemente sería prudente que se disculpara con humildad. Pero en ese momento sucedió algo. Alguien disparó otro tiro, apuntando directamente a su momento de vulnerabilidad. Deberías disculparte con ella. Las palabras de Inami fueron perfectamente neutrales. Sin palabras dulces, completamente justo. Solo una solicitud simple y bien justificada. Pero instantáneamente, por reflejo, Konno gritó en respuesta. ¿Qué? ¿Escuchaste siquiera lo que me dijo? Tan pronto como lo dijo, Konno se sobresaltó y su rostro se arrugó ligeramente. Aún en cuclillas, Akiyame frunció el ceño. ¿Qué demonios? Eres increíble. No podría haber sonado más enojada. Konno solo había cometido un pequeño error, pero cualquiera que lo viera podría darse cuenta. Se había dejado al descubierto de par en par. No, es solo. Konno se apresuró a buscar una excusa. Su voz era temblorosa. Ella dejó que sus emociones la dominaran y cometió un error estratégico. Inami observó la escena, fría y calculadora. Observó los movimientos de los ojos de Konno, el ángulo de su cuerpo y su expresión. La mirada de Inami era como una llama fría en busca de la apertura perfecta para vencerla y destruirla. Lo más probable es que Inami hubiera engañado maliciosamente a Konno para que cometiera un error. Pero nuestros compañeros de clase nunca lo sospecharían, porque no conocían la verdadera naturaleza de Inami. El estado de ánimo de la clase se movía gradualmente en una sola dirección. Konno debió haberse dado cuenta, porque su mirada vaciló levemente por el pánico. No pensé que ninguno de nosotros la había visto tan débil antes. Y luego hubo otra frase corta, dirigida directamente a su debilidad recién expuesta. Erika, no puedo creer que acabas de decir eso. Fue Inami, regañándola. Sus palabras contenían solo la más mínima censura, y solo duraron 1 o 2 segundos. No eran muy poderosas en sí mismas, pero eran más que suficientes para demostrar que ahora era aceptable criticar a Konno. Puedo ver por qué estás molesta, pero porque ni siquiera puedes decir que lo sientes. Eso no está bien. Los labios de Konno temblaron levemente. La reprimenda de Inami estaba claramente justificada, una apelación tanto a la lógica como a la emoción que empujaba el estado de ánimo en la dirección exacta que ella quería. Pero antes de que Konno pudiera encontrar la respuesta perfecta, el monstruo que era la solidaridad grupal pronunció su veredicto. La corriente fangosa la barrió. Sí, lo que hiciste fue una mierda. Era la chica del grupo de Konno que se había agachado junto a Akiyame. Tengo que decir que Erika estaba totalmente equivocada esta vez, dijo mordazmente otro miembro de su grupo, mirándola directamente. Los labios de Konno temblaron. Hasta donde yo sabía, era la primera vez que alguna de ellas se oponía abiertamente a ella. Lo más probable es que el acoso de Konno había causado tanta incomodidad que el estrés había comenzado a acumularse. O tal vez fue todo el resentimiento creado por el equilibrio injusto que mantuvo Konno que apenas evitó la rebelión. Fuera lo que fuera, todo explotó en ese momento. Estoy de acuerdo. El siguiente fue Tachibana del equipo de baloncesto, otro actor entrando en el escenario cuidadosamente orquestado. Esa fue la chispa del aire helado que, lenta pero ciertamente, alcanzó a Konno y la llevó hacia el fondo del valle. Sí, o sea, Ag. No puede ni siquiera pedir perdón. No, la reina. Los sentimientos negativos se extendieron como una enfermedad, la malicia engendró malicia, hasta que la codicia y el deseo revestidos del lenguaje de la justicia se apoderaron de Konno. Y en la raíz de todo estaba Inami. Su habilidad y odio enviaron hielo a través de mi columna vertebral. Recordé esa mirada indescifrable en sus ojos todas esas veces que habíamos hablado de Tama-chan. La clase era como un teatro de marionetas que ella manipulaba sin mover un dedo. En cambio,
manipuló las cuerdas de la marioneta con sus palabras. Y ahora el titiritero miraba a Konno con una pizca de dolor. Ella era el jefe final, la propia reina demonio, vestida con la piel de heroína. ¿Puedo decir algo?, Tachibana preguntó a la clase en general. Todos miraron lentamente hacia él mientras estaba de pie cerca de la puerta en la parte trasera del salón de clases. Él se apoyó perezosamente contra la pared y jugueteó con su cabello. No deberías golpear a la gente, ¿sabes?, dijo, imitando el tono de chica cool de Konno. Cada vez que Konno había discutido con Tama-chan, ella había usado esas mismas palabras como una excusa superficial para insinuar que Tama-chan estaba equivocada. La ironía fue amarga. Aproximadamente un tercio de la clase se rió. No fue mucho, pero para Konno, que generalmente no era objeto de desprecios, fue lo suficientemente impactante. Ella miró a Tachibana, aunque no con su ferocidad habitual. ¿Qué? Eso fue un accidente. ¿Crees que eso realmente cuenta como golpearla? Konno estaba adoptando una posición agresiva contra el estado de ánimo aplastante. No tenía ninguna posibilidad de ganar, pero probablemente no tenía otra opción. O tal vez no sabía cómo hacer otra cosa. Yo podría decirle lo mismo. Es tan cierto. Eso no significa que Natsubayashi tampoco la golpeó. Una tras otra, las palabras parecidas a cuchillos la cortaron. Inami fue definitivamente la que provocó el ataque, pero no creo que ella les diera los cuchillos. Creo que les dio permiso para usar los suyos. La frustración se había ido acumulando desde el principio. Pero Konno había usado su prerrogativa como miembro de alto nivel de la jerarquía de clases, su aura naturalmente intimidante y su capacidad para manipular a la gente con sus palabras y acciones para reprimir la rebelión de las masas. Ella usó su posición para ser injusta, pero siempre estaba dentro de ciertos límites. Incluso si obviamente tenía la intención de lastimar a la gente, nunca hizo nada para lo que no pudiera inventar una excusa creíble. Por lo tanto, nunca se vio obligada a una situación en la que tuviera que disculparse. Así es como se había salido con la suya al acosar a Hirabayashi-san y Tama-chan. Básicamente, ella sabía cómo ser injusta sin cruzar la línea. Como dijo Mizusawa, probablemente esa era la razón por la que había podido mantener su posición como reina de la clase durante tanto tiempo. Pero esa línea acababa de cruzarse. El equilibrio que había mantenido durante más de un año, desde el comienzo de la escuela preparatoria, se había derrumbado. Lo único que quedaba por hacer era observar en silencio cómo el torrente se desbordaba y la arrastraba. O al menos, eso es lo que debería haber pasado. Creo que se necesita una disculpa, ¿no? Inami no había terminado de hablar. Ella dirigió su pregunta a Nakamura, que estaba junto a ella. Había algo extraño en la forma en que se movía. Ella desvió la mirada muy levemente y cambió sutilmente su postura y el movimiento de sus brazos. Si no la hubieras estado siguiendo con los ojos, te habrías perdido el pequeño cambio. Dado lo claras y fáciles de entender que eran normalmente sus expresiones y gestos, fue un ajuste muy moderado hacia Nakamura. Aparentemente, esta vez lo estaba dando todo en este acto. Sí. Quiero decir, vamos, Erika. Toda esta mierda últimamente ha sido culpa tuya. Solo discúlpate, dijo Nakamura. Podía escuchar lo irritado que estaba con Konno. Konno jadeó audiblemente. Su expresión estaba cerca de la angustia, como si una flecha fatal acabara de perforar su pecho. Era imposible apartar la mirada. Fue entonces cuando me di cuenta de que Inami había tendido otra trampa. ¿Qué?, dijo Konno. La dura situación estaba empezando a hundirla. Konno seguía mirando a Akiyame, la primera en rebelarse. Ella miró a Tachibana por un segundo cuando hizo su comentario irónico, pero luego volvió a concentrarse en Akiyame. Supongo que su primera experiencia como el objetivo de la antipatía abierta fue demasiado para ella, por lo que naturalmente mantuvo sus ojos en un oponente más fácil de luchar. Como personaje de nivel inferior, había tenido experiencias similares varias veces. No hay nada más aterrador que la gente viniendo hacia ti para patearte mientras estás decaído. En cuyo caso, cuando Inami le dijo a Nakamura, creo que se necesita una disculpa. No. Konno podría haber pensado muy bien que estaba hablando con ella. Porque como dije, si no hubieras estado observando a Inami muy de cerca, sus gestos habrían sido demasiado sutiles para captar. En otras palabras, no me sorprendería que Konno pensara que Nakamura había intervenido con su propio comentario, respaldando a Inami sin que ella se lo pidiera. Y cuando Konno se quedó sin aliento y dejó de respirar, asumí que eso era lo que pasaba por su mente. Este malentendido dejó a Konno muy abierta,
si Inami se lanzaba a matar con otra combinación de palabras y lenguaje corporal, estaría convencido. Su determinación era tan retorcida como inamovible, y su estrategia era tan anormal como inteligente. ¿Qué demonios estaba pensando y sintiendo Inami en ese momento? No pude ver nada excepto su máscara de heroína perfecta. Mika todavía aceptaría una disculpa, ¿verdad?, dijo, dando el golpe. No se me escapó que esta era exactamente la misma estrategia que había usado hace un minuto. Justo cuando dijo la palabra cierto, ella se volteó muy sutilmente hacia Aizumi, quien estaba de pie a su derecha, indicando con quién estaba hablando a través de ese pequeño gesto. Zip. Cualquiera que estuviera mirando a Inami sabría con quién estaba hablando. Pero para Konno, sonaría como si Inami la estuviera regañando directamente. Este método me dejó sin aliento. Ella tiene razón, Erika. Todos saben que acabas de perder los estribos por un segundo. ¿Por qué no se disculpan las dos y acabamos con esto? Konno jadeó de nuevo. Fue entonces cuando finalmente comprendí la imagen completa de lo que Inami estaba tratando de hacer. Otro escalofrío me recorrió la columna vertebral cuando comprendí el alcance de su odio. Las palabras de Aizumi habían sido cálidas y amables, basadas en la consideración por la situación y el estado mental de Konno. A pesar de que Konno claramente tenía la culpa aquí. Aizumi había hecho todo lo posible para decir que ambas podían disculparse. Si sus palabras hubieran llegado a Konno sin ver entre líneas, Konno probablemente habría dejado que la amabilidad de Aizumi la conmoviera, y la situación se habría resuelto. ¿Qué pasa con ustedes? Pero las palabras de Aizumi fueron envenenadas por el hechizo de reflexión de la reina demonio. Konno miró a Nakamura y a Aizumi a su vez, luciendo no muy diferente a un demonio. Luego estalló en un aluvión de sus verdaderos sentimientos negros como boca de lobo. Ambos han sido tan engreídos desde que empezaron a salir. Nakamura la miró, inexpresivamente. Aizumi abrió los ojos en estado de shock. Erika, ella tartamudeó nerviosamente. Yo había estado haciendo todo lo posible por observar a toda la clase y estaba consciente del odio de Inami. Sabía exactamente lo que estaba pasando aquí. Inami había hablado primero con Nakamura y luego con Aizumi, consiguiendo que ambos estuvieran de acuerdo con ella y sugirieran que Konno se disculpara. Eso fue todo. Pero para Konno, Inami le había dirigido una observación, Nakamura se había subido al carro por su cuenta y Aizumi también se había sumado. Lo que significa que la persona que le gusta, Nakamura, la había criticado, y luego la novia de Nakamura, Aizumi, había intervenido para estar de acuerdo con él. Desde su perspectiva, la estaban atacando como pareja. La ilusión de Inami estaba completa. Estaba el chico que le gustaba y la chica que lo había robado. Konno ya se sentía inferior, y ahora se estaban uniendo para decirle qué hacer. Solo sé amable y discúlpate. Nunca había tenido una relación real, e incluso yo podía adivinar el nivel de estrés que provocaría esta escena. Vamos, todos están de acuerdo en qué es lo correcto, dijo la reina demonio, subrayando la palabra engañosa para todos. Konno frunció el ceño. Ella puede ser la reina, pero todavía era solo una chica de preparatoria, y Inami estaba tirando de sus sentimientos románticos hasta que pudo arrancar su corazón. Me estremecí de miedo genuino ante la crueldad de una Aoi Inami verdaderamente enojada. ¿Por qué ustedes dos no se consiguen una habitación? Esto es desagradable. El tono de Konno era prepotente y severo, pero todos probablemente estaban pensando en sus repentinos celos de Nakamura e Aizumi. Apuesto a que eso era exactamente lo que quería Inami. ¿De qué estás hablando? Ellos no hicieron nada malo, dijo Inami. Una mirada irritada se extendió por el rostro de Konno. Ella se levantó del escritorio en el que había estado sentada y pateó la pierna. En serio, ustedes dos son tan patéticos. Solo porque están saliendo, piensan que es genial tomarse de la mano y atacar a la gente, espetó ella en un intento de hacerlos enojar. Su tono no había cambiado y tampoco su actitud, estaba siendo tan despectiva como lo había sido durante todo este intercambio. Superficialmente, era la misma Konno a la que todos estaban acostumbrados. Pero toda la clase estaba atónita por lo que estaban viendo. Dios, qué diablos. Déjenme en paz. Las lágrimas caían de los ojos de Erika Konno. Pueden salir con quien quieran. No me importa. Pero no vayan restregándoselos a todos. Es malditamente asqueroso. El dique de sus emociones se había abierto de par en par, ella pensó que la estaban regañando espontáneamente, como pareja. Si ella tuviera razón en eso, su irritación habría tenido sentido.
Pero desde la perspectiva de cualquiera que hubiera notado las acciones de Inami, que eran la mayoría de los chicos de la clase, Kon no se había emocionado tanto que de repente desarrolló un complejo de víctima. ¿Qué más podían pensar? Para ellos, sus lágrimas eran vergonzosas y feas. Ella estaba bailando en la palma de la reina demonio. ¿Cuántos años tienes? 12, ella dijo. Mismo tono, misma actitud. Incluso mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, ella se aferró obstinadamente al mismo acto despótico. Ella siguió atacando, como si no tuviera idea de que estaba llorando, como si no pudiera saberlo. Como si no permitiera que nadie lo mencionara. Ella era tan fuerte y tan débil. Toda la clase se quedó sin palabras mientras miraban esta extraña imagen, la misma Konno que conocían, llorando. Fue entonces cuando Inami intervino de nuevo. Erika llevó sus ojos húmedos hacia ella. Entiendo cómo debes sentirte, pero Yusu y Tsuji no hicieron nada malo. Solo quieren que ustedes dos se reconcilien, dijo lentamente, su voz estaba teñida de tristeza. La heroína perfecta, la figura neutra y solitaria que intentaba calmar una situación difícil, ella era a la vez bombera y pirómana, actuando con una enemistad meticulosamente calculada. Primero, había orquestado el malentendido de Konno, y ahora la instaba gentilmente a ser razonable. Konno miró a Inami, negándose incluso a reconocer las lágrimas que caían de sus ojos, y mucho menos limpiarlas. No estaba hablando contigo, gruñó a través de un sollozo. Recientemente. Siento como que has dejado que tu enamoramiento saque lo peor de ti y pierdas la perspectiva. Inami paró, acentuando la palabra dejado débilmente, lo suficiente para evitar que suene sarcástico. Konno se sonrojó. Sus lágrimas, que habían comenzado a parar, volvieron a fluir. Lo entiendo totalmente, a veces soy igual. Pero trata de calmarte por un minuto, dijo Inami, como si estuviera pacificando a un niño. Parecía tan amable como la Madre María, pero no había ninguna duda en mi mente. Esta fue una vergüenza pública rencorosa. Konno no había vuelto a llorar de ira o frustración. Ella estaba llorando de vergüenza. El cruel método de Inami hizo uso de los puntos débiles del corazón de su víctima. Su cuchillo era afilado y forjado únicamente para infligir el máximo daño. Incluso si estaba enojada con Konno por lastimar a Tama-chan, había algo terrible en lo que estaba eligiendo hacer. Pero yo no. Konno trató de replicar, pero ella se calló a mitad de la oración. Ella se quedó allí, incapaz de hacer nada más que mirar hacia abajo y tratar de no secarse las lágrimas. Hablando honestamente, considerando todo lo que la propia Konno había hecho hasta este punto, el asalto verbal de Inami podría haber sido justificable hasta la mitad del camino. Después de todo, Konno se había lanzado a la pelea de frente, y esa era su elección. Ella era responsable de sus propias heridas, hasta cierto punto. Pero que Inami hiciera tal demostración de su fuerza superior, que usara sus palabras para tallar el corazón de su oponente tan brutalmente, para hacerla llorar frente a todos. Eso fue claramente un knockout. Más sería demasiado, ¿verdad? Inami. Me acerqué a ella por detrás y le di un leve golpe en la espalda. Conociéndola, esto debería ser suficiente para hacer entender mi punto. Cuando me miró, yo la miré directamente para asegurarme de que entendiera la indirecta. Si todavía no se rindió, tenía otra estrategia. Últimamente, desde que me volví pícaro, sentí que había agotado todos mis puntos de movimiento. Independientemente, todavía podría usar la lucha y agitarme como un idiota si tuviera que hacerlo. Como aquella vez que me descontrolé, la reacción sería severa, pero no tenía otra opción en este momento. Inami dejó escapar un suspiro, relajó los hombros y aplaudió. De todos modos, dejemos el tema por ahora. Perdón por decir todo eso. No creo que podamos tener una conversación racional en este momento. Hablemos de ello de nuevo cuando todos se hayan calmado. Supongo que siguió mi consejo sin luchar. Ella continuó en un tono más ligero que antes, reiniciando un poco el estado de ánimo. Limpia tus lágrimas, de acuerdo. Creo que tengo un pañuelo, dijo, buscando en sus bolsillos. Pero ella no parecía tener uno, así que miró a Nakamura. Lo siento, Tsuji, ¿puedes darme uno? Oh, sí, claro. Lo anormal se fusionó de nuevo con lo normal. Todos estábamos todavía un poco aturdidos, pero Nakamura obedeció la petición de Inami, él metió la mano en el bolsillo y sacó algo. En ese momento, me di cuenta de algo. Las llamas del odio de Inami aún no se habían extinguido. Hey, espe. Pero me di cuenta de que era demasiado tarde. Su pretensión de terminar con esto era tan natural,
la conversación fue perfectamente fluida. Antes de que pudiera detenerlo, el odio de Inami golpeó a Konno una vez más. Nakamura extendió su mano no a Inami, sino directamente a Konno. Luego él lo miró hacia abajo con expresión de sorpresa. Dado que él simplemente había estado de acuerdo con lo que Inami le pidió, supongo que no había tenido tiempo de pensar en lo que estaba haciendo, o en lo que exactamente tenía en la mano. Nakamura sostenía un paquete de pañuelos con una funda tejida a mano. Cualquiera sabría de inmediato que no lo había hecho él mismo. Entonces, ¿quién lo hizo? La respuesta fue obvia. Y cuando Konno lo viera, ¿qué pensaría? Por unos segundos, ella se congeló, luego su expresión se contrajo con dolor. Ella le apartó la mano con brusquedad. El paquete de pañuelos voló al suelo. Todos en el aula voltearon la mirada hacia los pañuelos que yacían en el suelo como basura. ¿Qué? ¿Qué acaba de suceder? ¿Por qué hace eso? Un aire de disgusto y confusión estaba aumentando. Algunas personas probablemente no pudieron ver la funda del pañuelo o no se dieron cuenta de lo que significaba. Para ellos, debe parecer que Konno se estaba burlando de la bondad de Inami y Nakamura. No, yo solo. Konno abrió los labios ligeramente, buscando las palabras que iba a decir. Pero una voz masculina interrumpió su intento de explicar. Esto es ridículo. Estoy seguro de que actuó en defensa propia, de la mejor manera que pudo. Tal vez quería alejarse de ese símbolo de su relación lo más rápido posible o tal vez era difícil para ella siquiera mirarlo. Pero al igual que antes, su resistencia había sido emocional y repentino y griega casi tan inevitable como un acto de Dios. Pero la antipatía de la clase ya se había encendido, y esto era una ofensa suficiente para hacerla hervir. Siempre pensé que era una especie de perra. Lo sé, ¿verdad? Es como si pensara que ser la abeja reina significa que puede hacer lo que quiera. Cree que todo tiene que salir como ella quiere o algo así. Ellos no se hablaban como antes, ahora se sentía más como si cada estudiante estuviera atacando a Konno directamente. Las palabras afiladas eran como cuchillos. Así que el chico que le gusta se junta con otra chica, y ella se desquita con otra. Por Dios, supéralo. Y ahora está llorando para tener puntos de simpatía. Ella había estado fingiendo que no estaba llorando, pero todos podían verlo. Ahora se estaba convirtiendo en parte de su odio. Ese fue el clavo en el ataúd que la etiquetó como una perdedora a los ojos de los estudiantes que la rodeaban, burlándose de ella. Konno estaba temblando levemente. No le quedaban palabras. El monstruo del estado de ánimo había dado lugar a un juicio venenoso, a ella la etiquetaron como una perdedora, una humana no genial, una mala persona. No le quedaba ningún lugar para correr. Fue justicia de masas. Bueno, te lo mereces. Eso vino de Akiyame. Ni siquiera estaba tratando de ocultar sus abusos verbales. Las nuevas reglas estaban ahora tan firmemente establecidas que incluso un acto cruel de agresión se consideraba bueno. Este estado de ánimo, que era evidente en cómo Konno fue etiquetada como mala, añadió dientes siniestros a la tarjeta para salir de la cárcel que Inami había proporcionado. Sí, todo fue muy sencillo. Konno había sido desterrada. Inami había manipulado al monstruo del estado de ánimo, lo había llevado en cierta dirección y luego lo había liberado. Sus colmillos ahora estaban hundidos profundamente en el cuello de Konno. Voy al baño, dijo Akiyame inocentemente. La sonrisa en sus labios era tranquilamente cruel, pero fresca y desenfrenada. Y luego, mientras caminaba hacia la puerta, ella pateó el escritorio de Konno mucho más fuerte de lo que Konno nunca pateó los escritorios de sus víctimas. La patada de Akiyame no fue nada como un golpe accidental mientras pasaba. Lo pateó tan fuerte como pudo. Fue pura violencia, sin necesidad de encubrimientos inteligentes. El escritorio de Konno se inclinó dramáticamente hacia un lado, y el estuche de lápices y los utensilios de escritura encima se esparcieron por el suelo. La clase lo miró y se rió. No todos lo hicieron, pero la reacción del grupo fue suficiente para aplastar cualquier intento de resistencia de su parte. Konno miró a Akiyame, pero ella no pudo hacer nada más. Akiyame le devolvió la mirada. Para mí, este fue un momento decisivo. La mirada de Akiyame era claramente más poderosa que la de la reina de la clase, Konno. Pero los colmillos no terminaron de morder. Oh, voy contigo, dijo otra ex miembro del grupo de Konno, pateando uno de sus lápices mecánicos a lo lejos. Escuché reír a algunas personas. El lápiz rebotó en un par de escritorios y se detuvo junto a la pared junto a la puerta. El grupo estaba fuera de control.
Y la bandera bajo la que corrían era la causa justa de castigar a la dictadora de clase Erika Konno. Mientras tuvieran sus tarjetas para salir de la cárcel, lo bueno se definía como atacar a Konno, y nadie podía detenerlos. O eso es lo que yo, y probablemente Inami, pensamos. Todos menos uno. Hey. Ya dejen de atacarla. Toda la clase se detuvo sorprendida por esa voz brillante, honesta, recta y puramente segura. En cuanto a mí, estaba en shock total. Esa voz absorbió cada gota de mi conciencia. Fue muy fuerte, defendiendo lo que ella pensó que era correcto. Como siempre. Tama-chan estaba quieta como una estatua en el centro de la clase, mirando a nuestros compañeros mientras atacaban a Konno. Ella los estaba reprendiendo con el tono alegre que tanto había practicado. Si hacen lo mismo solo porque ella lo estaba haciendo, entonces son tan malos como ella. Fue algo increíble de hacer. Durante las últimas semanas, ella había sido víctima del peor acoso de Konno. Incluso había destruido un símbolo de sus amistades más cercanas. De todos modos, cuando el jefe del crimen se convirtió en la víctima, ella miró a sus propios estándares de bien y mal, y no dudó en llamar a toda la clase por eso. Esa era la fuerza de Tama-chan. Todos la miraron con sorpresa. Quiero decir, esto era básicamente impensable. Incluso los chicos que nunca habían sido los objetivos de Konno la encontraban ofensiva de alguna manera. Pero Tama-chan, a quien le patearon el escritorio, le rompieron las cosas, le rompieron su amuleto especial que había sufrido a diario, fue quien habló en contra de la persecución de la clase y protegió a Konno. La clase se quedó en silencio por un momento y luego estalló con susurros. Quizás todas estas personas que creían en una definición inventada de bueno no entenderían la fuerza extrema de Tama-chan. Tal vez la rechazarían como una chica que no entendió el estado de ánimo, como lo hicieron hasta hace poco. Pero sus palabras vinieron de su núcleo, la parte que no cambió incluso cuando creó vulnerabilidades o alteró la forma en que hablaba. La parte que era más justa y honesta que nadie. No importa lo que alguien le dijera o cómo la trataran, decidí estar detrás de ella. Con esa decisión en mi corazón, vi cómo se desarrollaba la escena. ¿Qué fue cuando sucedió? Después de todo, Tomorrow es otro día. Así que comencemos de nuevo. Ella sonrió ingenuamente, como si tuviera un complot divertido bajo la manga. Ya saben, así que Tomorrow será mejor. Ella empujó su dedo índice en el aire tan dramáticamente que parecía un poco tonta. Ella se estaba volviendo completamente vulnerable. Hubo un momento de silencio. Pft, ja. Desde un rincón del aula, escuché una risa femenina. Cuando me di la vuelta, vi que era una chica del grupo de Inami, con quien Tama-chan se había hecho amiga a través de mi Mimi. Su mano estaba presionada sobre su boca como si estuviera en estado de shock o abrumada. Anabi-chan es realmente increíble, ¿no es así? Sus palabras, una mezcla de respeto y sorpresa, se extendieron hacia afuera en silenciosas ondas. Estas ondas se expandieron gradualmente como si se apoderaran de la superficie del agua. Ajaja. Ella realmente lo es. Yo no estaba preparado para eso. Pero ella podría tener razón. Esa era otra chica de la que Tama-chan se había hecho amiga después de sus sesiones de escuela de encanto. Ella soltó una risa desconcertada, como si alguien acabara de despertarla arrojándole agua fría. Y eso no fue todo. Bueno, si la víctima principal está diciendo que deberíamos parar, creo que será mejor que nos detengamos, dijo un chico del grupo de deportistas con una sonrisa irónica. Los comentarios, honestos y justos, se estaban extendiendo por la clase como ondas del corazón de Tama-chan. Fue un espectáculo digno de ver. El núcleo de lo que Tama-chan estaba diciendo no había cambiado desde antes de que Konno comenzara a acosarla. Ella no vaciló ni un centímetro. Su esencia era exactamente como siempre había sido. Pero hasta hace muy poco, su mensaje no había llegado a nadie. Ahora estaba reverberando en toda la clase con tanta fuerza y franqueza que era difícil de creer. Me dio escalofríos. Se había vuelto más vulnerable, había aprendido a hablar con más alegría y había adquirido algo de encanto. Se había esforzado por aceptar más a otras personas, interesarse por ellas y derribar los muros que había construido. Se había desafiado a sí misma a trabajar en sus debilidades y genuinamente trató de cambiarse a sí misma, aunque creía que no tenía que hacerlo. Todo eso dio sus frutos en este momento. Lo único que nunca cambió fue ese núcleo tan importante en el centro de su corazón. Pero al ajustar la forma en que lo comunicaba, su actitud hacia los demás y la influencia que esa actitud tenía en sus relaciones, ahora podía transmitir esa parte de sí misma. Nunca hubiera podido ayudarla a lograr ese objetivo por mi cuenta.
Llegamos a este momento increíble hablando juntos, pensando juntos y manteniéndonos fuertes juntos. Creo que para Tama-chan, para la clase, para mí, y estoy bastante seguro de que para Konno también, este fue el punto final: abarcarlo todo, perdonarlo todo, aceptarlo todo. Comencé a escuchar risillas de asombro extendiéndose por la clase, como si el hilo de tensión se acabara de romper. Cuando miré a mi alrededor, todos estaban relajados y llenos de afecto por la terriblemente vulnerable Tama-chan. Mis ojos se encontraron con los de ella. Sonreí levemente, enviándole una silenciosa felicitación como su mentor. Ella me devolvió la sonrisa con un signo de paz y una gran sonrisa que iluminó su rostro como el sol. ¿De dónde vino todo este encanto? Una vez más, ella se había adelantado mucho a mí. El ambiente en clase se estaba volviendo más pacífico y menos venenoso. Y con esto Konno se fue. Agarrando su bolso, que había caído al suelo, salió pisando fuerte de la habitación sin recoger ninguno de los lápices y borradores que se habían esparcido y sin hacer contacto visual con nadie. Erika. Aizumi persiguió a Konno, quien prácticamente había puesto a toda la clase en su contra. Todos los demás miembros de su grupo simplemente miraron sin moverse. Hubo un muy breve silencio después de la conmoción. Entonces todo se relajó gradualmente de nuevo. Ustedes son increíbles, dijo Misusaba, luciendo vagamente abrumado. Él estaba mirando de un lado a otro entre Inami y Tama-chan. Gracias, Aoi. Akiyame corrió hacia Inami, tomó sus manos y las movió hacia arriba y hacia abajo. No hay problema. Tu ojo está bien. Creo que sí. Ella solo me pinchó un poco, dijo, parpadeando y mirando hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para comprobar antes de dar un ouka. Finalmente, ella miró incómodamente a Tama-chan. Lo siento, Natsubayashi. Ella se encontró con la mirada de Tama-chan fugazmente, como si estuviera luchando contra la culpa. Los otros miembros del grupo de Konno siguieron su ejemplo, se reunieron y se disculparon. Este fue el acuerdo de alto el fuego al final de la guerra. Tama-chan no tomó esto como un no te preocupes por eso, pero no las castigó tampoco. Ella solo miró a Akiyame con ojos claros pero solemnes y dijo, ouka. Esa palabra y el firme asentimiento que hizo estaban llenos de significado y calidez. Con eso, la tensión se desató aún más, todos se estaban disculpando con Tama-chan, elogiándola o balbuceando aturdidos por la sorpresa. Noté que Inami caminaba lentamente hacia ella. Genabi, gracias. No creo que hubiera podido lidiar con eso por mi cuenta. Fue tan terriblemente superficial. Era otra ilusión de la reina demonio, lamentando su fracaso ante la violenta explosión que ella misma había provocado. Pero sus palabras fueron tan serias que nadie hubiera adivinado la verdad. Inami le sonrió amablemente a Tama-chan. Yo había estado planeando unirme a ellos, pero mientras escuchaba su conversación, el impulso se evaporó. No podía fingir que no sabía sobre el lado oscuro de Inami y no quería. Gracias, también, Aoi. Gracias por luchar por mí. Tama-chan volvió a mirar el rostro de Inami, tan directa como era con todo, y Inami le devolvió la mirada con ternura. Inami sonrió suavemente de nuevo e inclinó la cabeza lentamente hacia un lado. No fue nada. Tú estabas peleando. Gracias, murmuró Tama-chan, y su sonrisa se volvió triste, sin duda pensando en todo el acoso que había soportado. Luego miró hacia abajo y suspiró. Inusualmente para ella, estaba callada cuando continuó, y estaba mirando al suelo. No quería verte hacer eso, Aoi. Ella miró hacia arriba y miró a Inami directamente a la cara. Nunca antes había visto esa expresión en ella, llena de ansiedad y determinación. Yo no podía apartar los ojos. Ella no quería verla hacer eso. Inami probablemente todavía estaba ardiendo con sus llamas negras adentro, y Tama-chan debió haber sentido su odio. Inami la miró sin comprender y se detuvo por un intervalo natural, como si estuviera tratando de recordar. Hacer algo como que. No había señales de vacilación, Inami estaba fingiendo perfecta ignorancia mientras miraba a Tama-chan a los ojos. Los chicos sentados cerca de ellas compartieron una mirada. Confundidos por esta conversación misteriosa e interrumpida. Después de unos segundos, Tama-chan miró hacia otro lado, mirando hacia la puerta del salón. Realmente no quería que lo hicieras, dijo en voz baja y lo dejó así. Luego agregó, con todo el encanto que había practicado tan duro, bien, será mejor que me vaya. Con eso, ella pasó junto a Inami y salió de la habitación. Me quedé atónito. ¿Qué significó esa conversación? ¿Tama-chan había sentido el odio de Inami o no? ¿A dónde iba Tama-chan ahora sola?
Había demasiado en qué pensar. No sabía lo que debía hacer. Noté a alguien parado a mi lado y sentí una mano golpeando mi hombro. Hoy estás lento para asimilar las cosas, líder. Conociéndote, pensé que la seguirías. Y cuanto antes mejor, ¿verdad? Era Misusaba, dándome una mirada de reojo mientras levantaba una ceja y me daba su sonrisa característica. ¿Por qué era tan malditamente guapo? De todos modos, su comentario aclaró mi mente. Oh, cierto. Podría sorprenderte, pero opero por instinto. Eso lo sé. Nos alejamos del grupo de Inami y salimos del salón de clases. Escuché a mi Mimi llamándonos. Esperen un segundo. Iremos con ustedes. Misusaba y yo nos miramos, luego volvimos al salón de clases. Misusaba hizo un gesto de frialdad y respondió casualmente. Lo siento, mi Mimi. Este es el asunto del equipo Tomosaki. Ustedes esperen aquí. Él se despidió y nos dirigimos hacia el armario de zapatos junto a la entrada de la escuela. También sentí que debería decir algo antes de irnos. Aturdido, grité lo primero que me vino a la cabeza. Déjanos esto a nosotros. Traté de sonar confiado, pero terminé diciendo a nosotros en lugar de a mí. Aunque, siento que poder decir nosotros fue un gran paso adelante para mí. Asterisco asterisco asterisco. Hablamos con Tama-chan mientras se preparaba para cambiarse de zapatos. Oh, hey, Tomosaki. Hey, Misusaba. Tama-chan sonrió torpemente cuando nos reconoció. Hey, Tama-chan, dije suavemente. Ella sacudió la cabeza con pesar, luego respondió con voz temblorosa. Yo, hice que Aoi hiciera algo horrible. En ese momento, supe que todo lo que iba a decir no habría estado bien. Unos minutos antes, ella había dicho, no quería verte hacer eso, Aoi, y luego realmente no quería que lo hicieras. Pensé que eso significaba que Tama-chan había comprendido parte de la verdadera naturaleza de Inami, que se había sentido decepcionada. Dada la sinceridad imparcial de Tama-chan, no me hubiera sorprendido que ella adivinara todo de ese incidente. Eso es lo que pensé. Pero estaba equivocado. Estoy segura de que Aoi no quería hacer eso, pero... Tama-chan. Ella no estaba decepcionada. Lo más probable es que haya visto la conspiración de Inami contra Kono y su ataque malicioso y astuto durante su enfrentamiento en clase. Probablemente también se dio cuenta de lo crueles que eran esas acciones y de lo deformada que era la determinación de Inami. Su corazón honesto y sentido de la justicia eran como una luz irrumpiendo en la oscuridad de Inami. Pero más que eso, más importante que la terrible oscuridad que había visto, era la confianza en Inami que brillaba poderosamente dentro de ella. Así que tú también lo notaste, Tama, eso fue a propósito, dijo Misusaba, suspirando y rascándose el cuello. Sí, creo que todo fue a propósito. Aoi estaba realmente enojada. Sí, dije. Ella es un misterio, dijo Misusaba, frunciendo el ceño. Tama-chan asintió en silencio, mientras Misusaba me miraba. De todos modos, Tama, será mejor que vuelvas a clase por ahora. Todos están preocupados por ti. Ouka. Lo siento, chicos. Sé que también les he hecho preocupar. Olvídalo. Solo di que estabas un poco molesta o algo así. Y probablemente no deberías mencionar nada sobre Inami haciendo eso a propósito. Sí, no lo haré. Está bien, nos vemos luego, dijo Misusaba. Tama-chan lo miró interrogante. ¿Qué hay de ustedes dos? Tengo que pasar por el baño. Vendrás conmigo, ¿verdad, Fumiya?, dijo casualmente, lanzándome otra mirada rápida. Sí, claro, dije con un tono natural. Debe querer hablar de algo. Ouka. Nos vemos luego, entonces, dijo Tama-chan y se dirigió rápidamente hacia el salón de clases. Cuando ya no pudimos escuchar sus pasos, Misusaba se volteó hacia mí. Mi apuesta es que Tama tiene la mitad de la razón, no estaba siendo muy claro, pero entendí su punto. ¿Te refieres a Inami? Sí, dijo Misusaba, asintiendo como siempre. Como yo lo veo. Sí. Él me lanzó una mirada inusualmente seria. Siento que puedo ver las partes de sí misma que esconde mejor que la mayoría de la gente. Las cosas falsas también, dijo él, apoyando la mano en el zapatero. Pero tú sabes aún más sobre lo que ella esconde que yo, ¿no es así? Su mirada era tan directa que incluso podría llamarla desafiante. Recordé algo. Misusaba fue astuto. Él siempre supo exactamente lo que yo estaba pensando,
así que probablemente también vio los secretos de Inami. Debería apartar la mirada. ¿O sería más sospechoso? No tenía ni idea de qué hacer. Pero antes de que pudiera olfatear la verdad, él apartó esa mirada escrutadora de mí y suspiró. No te preocupes por eso. Incluso si sabes más que yo, solo significa que ella te dijo algo que no me dijo a mí. No sería justo preguntarte sobre eso. Misusaba. Él se cruzó de brazos y miró hacia abajo por un segundo. Sabes que me gusta, ¿verdad?, dijo, mirándome a los ojos de nuevo. A pesar de que él era el que dejaba al descubierto su alma, sus ojos eran tan intensos que sentí que tendría que apartarme. Sí, recuerdo lo que dijiste en el viaje. Su mirada de alguna manera se volvió aún más penetrante. Me recordó a Tama-chan. He aprendido algo al pasar el tiempo contigo y Tama-chan últimamente. Acerca de cómo decir lo que realmente estoy pensando. Sí. Así que voy a decir lo que quiero decir ahora mismo. No voy a andar por las ramas. Asentí con la cabeza en silencio, le devolví la mirada con firmeza y esperé. Cuando continuó, su expresión era menos fría de lo habitual y su voz era más emocional. Tengo sentimientos por Aoi. Pero, ¿tú qué piensas de ella? Sus palabras llegaron hasta mi alma a los contornos de emociones que nunca había experimentado antes, que ni siquiera tenían una forma clara en mi propia mente. ¿Qué pensaba Fumiya Tomosaki de Aoi Inami? ¿Cómo se sentía él por ella? Me sumergí en mi interior, buscando en mi propio corazón para expresar en términos concretos lo que encontré allí. Misusaba me miró en silencio. No estaba tratando de leerme. Solo estaba esperando escuchar lo que diría. Por eso decidí contarle lo que estaba sintiendo en su forma más cruda. Yo. Asterisco asterisco asterisco. Misusaba y yo caminamos uno al lado del otro hacia el salón de clases, sin decir una palabra. El sonido de nuestros zapatos golpeando el suelo resonaba fríamente por el largo y estrecho pasillo. Fuera de las ventanas, los árboles sin hojas formaban una línea invernal. Estaba considerando lo que Inami había hecho esa tarde, cómo me hicieron sentir sus acciones y la pregunta que Misusaba me había hecho tan directamente. Inami se había puesto furiosa. Pero incluso en su rabia, ella colocó cada pieza en su lugar con total calma. No todo podía concretarse sin algunas improvisaciones, así que no estaba seguro de si encajaba bien con el escenario que había construido en su mente. Pero Inami había alimentado el disgusto de Nakamura por Konno al pedirle que no viera a Izumi con demasiada frecuencia, y con esa pieza en juego, habría podido responder de manera flexible a una variedad de condiciones. Lo que significaba que el método cruel que terminó usando probablemente era algo que había esperado y calculado de antemano. Quizás, su estrategia había sido un poco más suave antes de que el amuleto Aniwa de Tama-chan fuera destruido. Pero después de eso, ella había decidido herir a Konno y usar el estado de ánimo de la clase para destrozarla y enviarla al infierno. Y si ese fuera el caso, honestamente, no podría comprenderla. Si ella planeaba todo esto, si el calor del momento no tenía la culpa, entonces habría un abismo oscuro y profundo entre nosotros que nunca entendería. Pero tal vez porque había escuchado a Tama-chan hablar de ella con tanta confianza. O tal vez porque yo mismo confiaba en ella como su fiel alumno. O tal vez porque teníamos una conexión y un vínculo instintivo como Nanasi y Noname. O tal vez, porque lo que sentía por ella lo trascendía todo. Incluso después de ver lo cruel y despiadada que podía ser. Parte de mí creía que la verdadera Inami no era así. Durante las últimas semanas, ella se había comportado de forma extraña. No pude evitar pensar que sus acciones crueles estaban conectadas de alguna manera con lo que fuera que estaba detrás de esa rareza. Fue confianza, o un vínculo, o instinto, o una suposición. Especulación. Pensamientos ilusorios. Algo más. Estaba tan confundido que no tenía idea de cuál era la respuesta. Pero todavía quería descubrir que no cuadraba y comprender realmente a esta persona que había aportado color al juego de la vida para mí. Y una vez que lo hice, quise seguir avanzando. Esos fueron mis sentimientos genuinos. Y supongo que todo eso fue mi respuesta a la pregunta de Misusaba. ¿Qué pienso de Inami? Yo creo que quiero ver quién es realmente.